Y hoy vamos a tener un programa especial tocando base con todas las piezas legislativas que están en Cámara y Senado para atender la situación de salud pública en el país, evitar el éxodo de nuestros médicos y que se les haga justicia a todos los proveedores de salud. Así que vamos a dedicar la primera hora a este tema y luego la segunda hora voy con mi panel de mujeres donde estaremos hablando de todo lo que ha surgido en el juicio federal contra Félix Verdejo. Ayer se mostraron fotografías y la patóloga forense explicó cómo fue que murió Keishla Rodríguez, ¿verdad? A finales del mayo, finales de abril, principios de mayo del 2021. Así que comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a estar hablando sobre muchos proyectos. Van a escuchar ahí muchas piezas legislativas y los números. No quiero que se me confundan, pero me parece pertinente que podamos hablar de todas las medidas que están presentadas, tanto en Cámara como en Senado, que de alguna forma u otra buscan atender la situación de salud aquí en Puerto Rico. Hay algunas piezas que son buenas, tal vez otras no. Eso es lo que quiero generar en esta primera hora de Dígame la Verdad. Sin duda alguna, algo que hemos visto a través de los años es que nuestro sistema de salud pública, en mi opinión, ya ha colapsado. Hay quienes dicen que está colapsando. Yo entiendo que ya ha colapsado por los casos que uno tiene que estar atendiendo y si no es porque los familiares lo sacan a la luz pública, no se resuelven los asuntos. No está funcionando de manera eficiente como debería. ¿Por qué es eso? Pues es parte de la discusión que vamos a tener en la mañana de hoy. Voy a presentar mis invitados, pero a cada uno, ¿verdad?, los voy a estar integrando en los distintos bloques, pero tengo aquí a la doctora Norma de Barí, ella es cardióloga y pues ha sido una voz muy fuerte en este tema. Saludos, doctora, gracias por estar aquí. Saludos, Mili, gracias por la invitación. Y también nos acompaña María Cristi de la Sociedad Americana del Cáncer, a quien le doy los buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días, Mili, gracias. Y tengo a don Wilson, que eche para acá para que pueda saludar. Saludos, Mili, gracias por la invitación a ti y a la doctora. Un placer estar con ustedes. Y ustedes escucharon a Wilson López, presidente de la Asociación de Laboratorios de Puerto Rico. Ya mismito vamos a integrar en un momento dado en este primer bloque control a Luis Alberto Avilés. Y él es, ¿cuál es la función? Él es parte del Consejo Multisectorial. Okay. Hay un consejo multisectorial sobre el tema de salud, o sea, ustedes se han unido, tal vez podemos arrancar explicándole eso a la ciudadanía, y entonces entramos un poco de lleno, hemos dividido las medidas por bloque para entonces no confundirnos. Primero, doctora, expliquemos, ¿verdad?, el concilio, de qué trata, cómo es que surge el mismo. Claro, primero te doy la invitación y que, aunque como nosotros pertenecemos a diferentes gremios, nos unimos en una coalición que se llama la Coalición Nueva Visión de Salud, ¿verdad? Y es por eso que estamos aquí. Por lo menos en esta última sesión, pues se pudieron aprobar algunos proyectos, que más tarde María Cristi va a hablar del PS 1008, yo te voy a hablar del 1459, y hubo una resolución conjunta del Senado, que es la 0296, que es la que te va a hablar el doctor Avilés. Y nosotros pues lo que quisimos es hacer esto en Arroyo Habichuela. ¿Qué busca ese proyecto y cómo se beneficiaría el paciente de que ese proyecto se apruebe y se convierta en ley ahora, ¿verdad?, los que ya pasaron la Cámara y el Senado? Ahí ya estás entrando en el 14... Ahora voy a hablar del 1459. Pero importante entonces que esta coalición se crea para que todos tengan una sola voz, ¿verdad? Pues mira, como tú bien dijiste, esta coalición se creó para nosotros alzar la voz del colapso del sistema de salud, que como tú bien dijiste, ya está, no es que viene, ya está, ya tenemos un colapso. Y nosotros lo que queremos es dar a la luz este problema, pero a la misma vez dar a la luz
posibles soluciones. Y dentro de las posibles soluciones, nosotros tenemos soluciones que pueden ser de carácter inmediato, que es la aprobación de la ley, ¿verdad? La vigencia de la ley 82 y una 138, que Maricristi también va a hablar de ella. A término medio, pues todos estos proyectos de ley que están en la legislatura, que solamente algunos pasaron el sedazo de Cámara y Senado, y a largo plazo, pues buscamos cambiar el sistema. Tenemos que estudiar un nuevo modelo de salud, porque este modelo de salud no le hace justicia al paciente, no tiene el paciente como norte. Y ahí está la 0296, que es para hacer ese estudio, para ver qué nuevo modelo de salud nosotros podemos implementar en Puerto Rico que le haga justicia al paciente y a los proveedores de salud. Me dicen que ya tengo en línea telefónica a Luis Alberto Avilés. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por conectar. Así que, en resumen, el 1459 nuevamente. Ok, no, ahora el 1459 lo que buscaba era, este es uno de los proyectos que sí se aprobó, de los que estaban en la legislatura, y este lo que busca era unificar el procedimiento de recertificación y modernizar los procesos en las juntas examinadoras. Y la gente dirá, bueno, sí, ¿y con qué se come eso? ¿Y para qué eso me sirve a mí? Pues mira, mientras más fácil a los proveedores de salud se le haga recertificar y certificar por primera vez con los planes médicos, mucho más fácil va a ser que ese médico más rápido esté atendiendo pacientes, ¿verdad? Y pueda haber pacientes, porque si no pasa esta recertificación de esa aseguradora en específico, no podría haber pacientes. O sea, lo importante aquí es que cada cuánto tiempo hay que 2, 3 años, eso tienen cada uno distinto. Entonces, lo importante es que esto lo va a unificar, lo va a hacer más sencillo y a la misma vez menos costoso. Tú sabes que estos médicos que se acaban de graduar tienen unas deudas, no han empezado todavía a cobrar nada y tienen que empezar a pagar por todas estas recertificaciones, por estar en un hospital, por todo eso hay que pagar dinero. ¿Y eso lo hace la Junta de Licenciamiento? Eso lo hace la Junta de Licenciamiento, pero aquí esto es un proyecto que lo trae el comisionado de seguros, y él está buscando, sí, que la Junta lo pueda hacer y que sea un ente, ¿verdad? Si va a ser la Junta o va a ser otro ente, pero un ente que se especialice en hacer este proceso mucho más fácil, mucho más ágil y menos costoso. O sea, es simplemente que se cree un ente, ¿verdad? Y puede ser la misma Junta de Licenciamiento. Claro, pero la Junta de Licenciamiento ahora mismo no está en funciones como Dios manda. Si no hablen con los médicos que están todavía esperando. O sea, la Junta necesita que le den dinero, porque necesita más empleados, obviamente, para que pueda funcionar, como nosotros queremos, que la parte de Internet del sistema, que usen la Internet, ¿verdad? Como mecanismo para que los médicos puedan y los demás proveedores de salud mandar sus documentos, hacer la parte más fácil, que ahora mismo no lo es. Como está la Junta ahora, no lo podría hacer. Pero me imagino que parte de todo esto es eso, crear ese ente, y como hay varios proyectos que hacen que la Junta se agilice y se modernice también, pues yo creo que cuando eso pase, esto va a ser mucho más fácil hacerlo. Ok, importante entonces ese detalle, que hay que facilitar la cosa cuando un doctor busca certificarse o recertificarse, que es una de las exigencias que hace la aseguradora. Que eso no está funcionando adecuadamente. Entonces se busca un ente, ya sea la Junta de Licenciamiento. Pero a mí lo que me preocupa de eso es que, es como dice usted, tienen que darle los recursos, porque esa Junta, por más que el doctor Méndez diga que funciona, en mi opinión, no. Claro, no está operando bien. O sea, quien va cada año, cada 3 años a recertificarse allí, sabe que no es real, ¿verdad? El doctor quiere hacer lo mejor, ¿verdad? Y yo reconozco su esfuerzo, pero no tiene la empleomanía, no tiene el sistema de computadora funcionando, necesita recursos para poder ponerla al día, ¿verdad? Okay. Como nos merecemos todos los proveedores de salud que buscan el servicio allí. Ese es el proyecto de la Cámara 1459, que entonces, ¿cuál es el estatus de esa legislación? No, eso ya pasó Cámara y Senado, y ahora pues estamos esperando cuándo va a la firma del gobernador. Okay, ahora tenemos que ir ¿verdad? Y me imagino que el comisionado de seguro así lo hará, ir a Fortaleza para, ¿verdad?, asegurarse de que lo firmen. De que lo firmen y que le asignen los recursos necesarios. Claro. Porque si no, sería otra pieza en papel, pero que entonces no estaría funcionando. Ahora pasemos entonces a la resolución conjunta del Senado 0296. Ahí le voy a pedir entonces al señor Avilés, que está en línea, Luis Alberto Avilés, para que entonces pueda hablar de esta resolución que busca, y lo más sencillo para que la gente pueda entender por qué esto es importante para ellos como pacientes. Cómo no, muchas gracias. Le habla Luis Alberto Avilés. Yo soy el actual presidente del Consejo Multisectorial de Salud. Este es un organismo creado por ley que agrupa no tan solo a profesionales de la salud, sino también a grupos comunitarios, a pacientes, para que, por ley,
ese es el mandato que tienen por ley, asesoren a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo. En estos días se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa la resolución conjunta 296. Y esa resolución lo que hace es una cosa bien sencilla, ordena al Departamento de Salud a realizar un estudio económico sobre los gastos de salud en Puerto Rico. Y la idea que está detrás es bien sencilla. En Puerto Rico no sabemos, a pesar de haber pasado por un proceso de quiebra, cuánto realmente se gasta en salud. Una cosa es lo que uno gasta en términos de planes médicos, lo que gasta el gobierno, pero además de eso también está lo que llaman el gasto de bolsillo. Muchísimas familias tienen que estar recogiendo dinero en las luces, en los semáforos, en tránsito, para poder asegurar cierto tipo de servicio para ellos. Y esa cantidad de dinero nunca se ha contabilizado. Entonces, lo que llaman el gasto de bolsillo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando en Estados Unidos se han hecho investigaciones similares, se encuentra que si se hace un cambio de sistema y se adopta un pagador único, el dinero da para asegurar a toda la población. Así que lo que hace el proyecto 296 específicamente es que le especifica una serie de objetivos que debería tener esa investigación a ser realizada por el Departamento de Salud. En primer lugar, objetivos económicos para determinar cuánto de verdad se gasta en salud en Puerto Rico, que ese número no se tiene. Claro, pero ¿cuánto gastamos a nivel de gobierno? ¿Cuánto gasta un paciente en el área de salud? ¿O ambas? Elementos que se tienen que considerar. La pregunta que se quiere contestar es ¿cuánto gastamos como país? Lo que gasta la gente de su bolsillo, lo que gasta en aportaciones de plan médico, lo que gasta en deducibles, copagos, más obviamente la aportación gubernamental. Ese número no se tiene. Y el planteamiento sería, y este es el objetivo del estudio, vamos a ver si con lo que se gasta en Puerto Rico, que nunca se ha calculado, tal vez bajo un sistema de pagador único, se podría asegurar al 100% de la población. Y presento eso porque a pesar de que han habido personas en el sector salud que dicen que estamos en un país en quiebra y que no podemos pensar en un sistema universal de salud, cuando uno ve los estudios de política pública, todos son bien claros, los realizados en Estados Unidos. Lo que dicen es, si se adopta un sistema de pagador único, se economiza tanto y tanto que podemos cubrir tal vez el 98% de la población. Y de aquí a 5, 10, 15 o 25 años, cubrir el 100% de la población. Así que este proyecto que se acaba de aprobar, lo que busca son dos cosas. Por un lado, determinar los costos reales de la salud en Puerto Rico, y por otro lado, ver qué cambios legales habría que hacer, porque aquí siempre se tiene la fobia de que vamos a perder fondos federales. Habría que hacer algunos cambios en la legislación que sean conformes con la legislación federal para que los fondos federales sean parte de esa aportación para cubrir a todo el país. Así que en resumen, Norma de Barí fue muy clara. Hace falta en Puerto Rico que profesionales de la salud trabajen con problemas específicos a corto plazo, pero no nos podemos olvidar de que el sistema, como tú dices, Mili, ha colapsado. Yo prefiero llamar ha fracasado, y que tenemos que pensar en un sistema diferente. Y ese es el proyecto 296, que no toma ninguna decisión, simplemente lo que busca es, vamos a saber cuánto se gasta en el país para ver si con ese mismo dinero podemos hacer las cosas diferentes y que toda persona en Puerto Rico tenga acceso a servicios de salud independientemente de su condición socioeconómica. Ahora, dos preguntas sobre esa resolución. Me dijo que ya eso se aprobó tanto en el Senado como Cámara. Correcto. Ok, es que así yo le puedo dar rastro, o sea que está pendiente a la firma del gobernador. Ahora, ¿cuánto se le va a asignar al Departamento de Salud para hacer ese estudio? Qué bueno que lo dice, porque fue un asunto que no mencioné. La ley 53, que tiene ese nombre de la ley para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico, ya esa ley asignó $1 millón para realizar ese estudio. Quiere decir que ese $1 millón está, y ese $1 millón, si el Departamento de Salud no lo usa, se pierde, porque está asignado con ese fin particular. Y por lo tanto, urge que el Departamento de Salud tome las medidas necesarias para utilizar ese $1 millón que ya está, y ya está con la aprobación de la Junta de Control Fiscal.
Así que o se usa el dinero o se desperdicia, pero ese dinero ya está presupuestado. Así que aquí no puede venir el gobierno a decir de que esto tiene un impacto fiscal y que la Junta no lo va a autorizar, es que ya ese dinero está asignado y tiene el aval de la Junta de Control Fiscal, que al final del día decide qué se hace aquí con el dinero. Sí, y también se le olvidó a él decir que el Departamento de Salud se comprometió a que sea el Consejo Multisectorial el ente que escoja quién es el que va a hacer el estudio. ¿Sabes? Para que la gente no crea que aquí va a haber un chanchú, vamos a ver que un amigo de alguien. No, esto lo va a escoger el grupo multisectorial y en ese grupo multisectorial pertenecen hasta las aseguradoras, ¿verdad? Para que estemos claros. Es un grupo multisectorial. Que está todo el mundo representado, no es que están dejando fuera a las aseguradoras. Así que ya ese dinero está, lo importante es que entonces se encamine y que Salud lo pueda entonces ya, una vez el gobernador lo firme, que el Consejo Multisectorial entonces se encargue. Ok, ahí estamos ya con ese proyecto. Ahora, vamos entonces, en el tiempo que nos queda, precisamente, nuevamente les presento a María Cristi, que está aquí con nosotros de la Sociedad Americana del Cáncer. Vamos a hablar de la Ley 82, si mi memoria no me falla, esa es la regulación de las PBM, ¿verdad? Sí, correcto. Que eso está pendiente a que el gobierno la defienda para que la jueza no determine anularla. La Junta de Control Fiscal quiere anular esta ley y también estaremos hablando del proyecto de Senado 1008, pero hablemos primero de la Ley 82, que a mí me parece que es sumamente importante que sean reguladas, que no estén por la libre. Eso es así, Mili. Nosotros llevamos, inclusive hemos estado aquí anteriormente hablando de este proyecto, llevamos unos 8 años trabajando y apoyando. 8 años y no se ha movido nada. Bueno, se ha movido para atrás y para adelante. Pero 3 no para adelante y 4 para atrás. Vamos a ponerlo así. No es la dirección correcta, ¿verdad? En beneficio del paciente. Exacto. Déjame darte, ¿verdad?, las últimas noticias sobre esta ley. Esta ley no fue anulada por la Junta, ni la decisión de la Junta ni de los distintos foros legales fue de que se anulara. Aquí lo que se discutió por muchísimos de estos años, del 2019 para acá que se firmó la ley, es que el gobierno, ¿verdad?, a través de su oficina AFAF, tenía que cumplir con presentar un informe económico a la Junta de Control Fiscal sobre el impacto de esta ley. Esta ley, como tú bien dices, es la ley que reglamenta los Pharmacy Benefit Managers en Puerto Rico, firmada en el 2019. El primer informe que presenta AFAF a la Junta es un informe incompleto de solo media página, donde la Junta le dice que esto verdaderamente no es un informe aceptable y que tienen que presentar un informe. O sea, ese fue el informe que presentó inicialmente AFAF. Este fue el primer documento que presenta AFAF en cuanto al costo, ¿verdad?, de dicha ley. Obviamente, pues AFAF la Junta no lo acepta. Para que la gente, ¿verdad?, quienes estén conectando a través de radioisla.tv y a través de nuestra página de Facebook, diantre, literalmente fue esto. Ese fue el inicial. Vamos a defender una legislación que sumamente importante, que busca regular las PBM para que las PBM no decida qué medicamento debe usar usted, ¿verdad? Esta fue la defensa. Esto da vergüenza. Y déjame explicarte por qué los PBM son tan importantes. Y miren cómo explican. Esto no coge ni una página. Exacto. Bueno, pues déjame explicarte por qué la importancia y por qué nosotros, como a través de la Alianza Pro Acceso a Medicamentos, que somos un grupo de entidades que trabajamos con pacientes y somos parte además de la coalición que dirige la doctora, los PBMs tienen una práctica que ya está determinado y aceptado en todos los estados de Estados Unidos como que es onerosa para el acceso de los pacientes a sus tratamientos. En Estados Unidos ya hay 46 estados que tienen leyes parecidas o más fuertes que la que tiene Puerto Rico. O sea, esto no es algo que es único nuestro, ¿verdad? Esto es algo que se sabe y en todas las entidades que trabajamos con pacientes sabemos que es necesaria para el acceso. Otra lista que yo tengo aquí son todas las cartas que se cursaron entre la Junta de Control Fiscal y AFAF desde el 2019 hasta este año, volviendo otra vez a solicitarle ese informe de impacto fiscal y para atrás y para adelante por un periodo bastante extenso. Finalmente, la Comisión de Salud le exige a AFAF en una vista privada
que tienen que entregar el informe, le da una fecha, eso fue en agosto del 2022. Comisión de Salud de la Cámara. Comisión de Salud de la Cámara, Sol Higgins, ¿verdad? Y su comisión le exige a FAF que finalmente tiene que presentar un informe adecuado. Recuerdo eso. Eso fue en agosto. Bueno, pues la semana pasada, el 14 de este mes, de junio, se dio la vista donde AFAF, ¿verdad?, entrega ese informe. Ese informe, yo lo tengo aquí, al ser leído y ¿verdad?, la ponencia de AFAF nos sorprendió muchísimo porque trae un impacto fiscal de esa ley de unos 2.8 millones de dólares. ¿Cuánto? 2.8 millones de dólares solamente en el primer año. Este informe, que fue presentado por la compañía Advantage Business Consulting, esta misma compañía hizo un informe en el 2020. Advantage Business Consulting. Este es del 2023 de abril. Esta misma compañía presentó un informe en el 2020 donde decía que no solamente esta ley no tenía impacto fiscal, sino que le iba a ahorrar al gobierno una cantidad de dinero, como ha pasado en todos los otros estados que tienen esta ley. O sea, para que ustedes puedan seguir, o sea, la compañía que le dice a FAF que esta legislación, la ley 82, va a tener un impacto el primer año de 2.8 millones, en el 2020 dijo que no iba a tener impacto. Que al contrario, iba a tener un ahorro, porque como la experiencia dice, a través de todos los estados que han ¿verdad?, legislado y que han puesto leyes que exigen transparencia a estos entes, pues han visto ahorro, porque claro, si tú empiezas ¿verdad?, a regularla y a fiscalizarla, pues lo lógico es que haya. Bueno, pues nosotros obviamente levantamos esa preocupación de este impacto económico que presentan ahora hace 2 semanas. Y no solamente eso, ellos están presentando también un issue de que en una carta ACES explica que el poner esta ley en función pudiese alterar o confligir con el MDRP, que es el Medicaid Drug Rebate Program, que ACES comenzó en enero del 2023. Eso lo plantean en una carta sin ninguna evidencia jurídica ni ninguna decisión jurídica que diga que esto es así. Hay 50 estados en Estados Unidos que tienen el MDRP y lo utilizan para, ¿verdad?, los dineros de Medicaid para ahorrar en la compra de medicamentos, y 46 de ellos tienen leyes que reglamentan los PBM. Así que en realidad, pues no creemos que esto sea cierto. Estamos, ¿verdad?, pidiendo una consulta legal, pero no hemos visto evidencia de que esto pudiese ser así. Así es que entendemos que el levantar este issue sin una evidencia, meramente por una sospecha, más el costo exageradísimo que presenta el reporte de impacto fiscal, creemos que este reporte está, ¿cómo puedo decir?, influenciado de alguna manera. Para mí está viciado, porque yo no confiaría en sí, una empresa que en el 2020 me dice a mí que esto va a tener un ahorro y 3 años más tarde me dice que esto va a tener un impacto. Déjame explicar dónde salen los 2.8. Ellos alegan en este informe que SARAF le presenta que sería el ente donde iría, ¿verdad?, la oficina, bajo la sombrilla de SARAF, donde iría este regulador, que ellos necesitan 35 empleados para llevar a cabo esa evaluación y esa reglamentación. Entre esos 35 empleados necesitan, según ellos, 15 personas, solamente auditores, cuando SARAF ahora mismo tiene 3 auditores para auditar 1.200 farmacias, y aquí estamos hablando de menos de 10 PBM. O sea, la forma en que SARAF presentó los gastos son completamente elevados e incongruentes con la necesidad. O sea, no hace ningún sentido. Nosotros hemos preparado un documento que se le presentó a la Comisión de Salud esta semana con nuestras preocupaciones sobre el informe que presenta FAF, solicitándole a la Cámara de Representantes, ¿verdad?, a través de la Comisión de Salud, que le tiene que solicitar a FAF un nuevo informe. Este informe también, a diferencia del 2020, no está incluyendo los ahorros. El primer informe del 2020 decía, esto es lo que puede costar y esto es lo que vamos a ahorrarnos. Solamente el del 2023, habla de los gastos. No incluyen los posibles ahorros, que son la experiencia, ¿verdad?, en todos los estados. Así es que
En conclusión, como te digo, damos 3 pasos para adelante y 4 para atrás, pero la opinión de AFAF de que simplemente esta ley se dé por terminada y comencemos nuevamente el proceso y desarrollemos una nueva y presentemos una nueva ley es completamente inaceptable. Eso es una falta de respeto a los cientos de profesionales que llevamos años luchando por esto y a los miles de pacientes a los cuales esta ley quiere defender. Para que la gente entienda, tengo que irme ya a la pausa, ¿verdad? Al regreso vamos a explicar un poco por qué es importante regular las PBM. Yo antes de irme a la pausa, lo más que le puedo explicar es que en ocasiones he estado hablando con médicos que me dicen que no le han podido dar la medicina que necesita el paciente porque el intermediario, que es la PBM, un intermediario con muy poco conocimiento en el área médica, decide qué medicamento le puede recetar a usted un médico. ¿Verdad? Es la forma más sencilla que lo pudiese explicar. Hacemos una pausa y continuamos, ¿verdad? Con este programa especial dedicado a las piezas legislativas que deben ser aprobadas o, ¿verdad?, analizando cómo esto pudiese mejorar el sistema de salud público aquí en Puerto Rico. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. En esta primera hora estamos haciendo, ¿verdad?, un análisis sobre las medidas que están tanto en Cámara como en Senado, algunas ya aprobadas y que esperan la firma del gobernador, medidas que de alguna forma u otra pudiesen aportar a mejorar el sistema de salud pública en el país. Sabemos los dolores de cabeza que usted puede pasar a la hora de buscar una cita con un doctor. Yo le voy a dar mi ejemplo. Yo estoy buscando un reumatóloga y los que me han recomendado no aceptan pacientes nuevos. Pues me chavé, a menos que yo llame a alguien y tener un contactito, porque aquí la salud pública es la salud del contacto. Si usted no tiene un padrino o una madrina, usted está chavado, porque esa es la realidad. Y nosotros, lo digo, pues tenemos tal vez ese privilegio de que conocemos personas y uno pues coge el teléfono, pero no todo el mundo tiene ese privilegio para poder conseguir un médico. Y en ocasiones tiene que esperar 5 o 6 meses para una cita. Si no, pregúntale a los pacientes diabéticos que a veces no consiguen endocrinólogos porque están hasta aquí. Sin eso contar, ¿verdad?, que tampoco no tenemos neurocirujanos, son bien pocos los que tenemos, muy buenos, pero muy pocos, ¿verdad? Entre otras cosas. Nos quedamos hablando sobre la Ley 82, que todavía está pululeando por ahí, y que AFAF está buscando la manera que en efecto que sí, que se anule la ley, y prácticamente eso lo que busca es fiscalizar, regular a las PBM, y me voy a atrever a decir a una PBM, porque al paso que vamos casi esto es un monopolio. Y estas intermediarias lo que hacen es que deciden qué medicamento se le autoriza al paciente. Por ejemplo, hace como un año atrás estuve hablando con una endocrinóloga que me trajo a la atención pública una situación con sus pacientes pediátricos diabéticos, que la insulina no se la estaba autorizando la PBM. Ella le recetaba cierta cantidad de insulina y la PBM, que son intermediarios, que no saben nada de salud, no, es que usted no necesita 4, necesita 2. Y lo que hacían los padres de estos niños es que iban a la sala de emergencia para que en emergencia le pusieran la insulina que le faltaba a su hijo. Y la insulina es vida para estos pacientes. A un costo mucho mayor. A un costo que le cuesta al sistema, ¿verdad? Mucho más. Eso para que ustedes vean lo eficiente que somos, ¿verdad? Y es porque lamentablemente aquí no se está buscando, no se ve el beneficio del paciente, sino cuántos chavos yo me puedo meter al bolsillo. Y esa es la realidad. Así que, nuevamente, tengo a la doctora Norma de Barí, que es cardióloga. También tengo a María Cristi de la Sociedad Americana del Cáncer. Me acompaña también don Wilson López, presidente de la Asociación de Laboratorios, que ya mismito vamos a pasar con él. Vamos con el proyecto del Senado 1008, ¿qué es lo que busca María Cristi? Sí, mira, este proyecto 1008 es bien sencillo. Lo que requiere es que los cupones de descuento en los medicamentos de marca sean aplicados en ayuda directa al paciente en los gastos de bolsillo o el deducible. Esto únicamente aplica a los planes privados, no aplica ni a Medicare Advantage, ni a Medicare, ni a Vital. Y básicamente esto lo que pretende es prohibir una práctica que ya se da bastante común en Estados Unidos, y aquí se han visto unos casos que se llama copay accumulators, acumuladores de copago. Y es que tú
recibes un descuento de la manufacturera de ese medicamento para adquirir ese medicamento, pero el plan no te incluye esa partida de ese cupón en tu deducible anual. O sea que tú acabas pagando de tu bolsillo, anyway, la cantidad completa de tu deducible. Por lo tanto, esto lo que hace es ahorrarle, y para eso es que son esos descuentos de las manufactureras, para que el paciente tenga un costo más bajo cuando adquiere estos medicamentos de marca. Este proyecto fue aprobado unánimemente en el Senado y en la Cámara el pasado domingo. Nuestra petición obviamente es que cuando llegue al escritorio del gobernador, el gobernador cumpla su palabra con su, como él ha dicho, ¿verdad? Que él tiene los pacientes son su prioridad y la salud del pueblo, y que pues cumpla con eso y firme este proyecto. Este proyecto no tiene verdaderamente ningún costo al fisco, porque lo que estamos hablando es costo de bolsillo del paciente versus una ganancia adicional para la aseguradora. Así que esto está aprobado. Como dije, una de cal y una de arena, pero o sea que el ahorro realmente se queda la aseguradora con el ahorro. Básicamente. Y no es para eso que las farmacéuticas y las manufactureras tienen estos descuentos disponibles. Okay. Ahora vamos a pasar al siguiente proyecto, que es el proyecto del Senado 0258. Don Wilson López, presidente de la Asociación de Laboratorios. Explíqueme un poquito, ¿verdad?, ¿qué busca este proyecto? Sí, gracias, Mili. El proyecto 0258 es un proyecto que es para enmendar la ley de farmacia. ¿Y por qué nosotros estamos aquí? Que somos la Asociación de Laboratorios. La razón es porque este proyecto le insertaron una enmienda para autorizar a las farmacias a realizar ciertas pruebas de laboratorio, donde el farmacéutico procedería a hacer las mismas. Este proyecto de la autoridad del senador Rubén Carmelo Ríos, de Carmelo, pues tiene la situación que este proyecto para él no se solicitaron memoriales, primero. Solamente 2 instituciones establecieron memoriales. Un grupo de farmacia y el otro que estableció fue el Departamento de Salud. El Departamento de Salud no vio este proyecto con buenos ojos. Bueno, nuestra preocupación es que... ¿Y el grupo de farmacia? El grupo de farmacia, unos no establecieron posturas, sino el Colegio de Farmacia lo que hizo fue que estableció los puntos en favor y en contra, o sea, las cláusulas que ellos tenían que considerar, pero no tuvo postura. Las farmacias de comunidad pues están pendientes a la aprobación, aunque se ha sobreentendido que como esto fue impulsado por cadenas de farmacia, que es a quien le va a beneficiar, las farmacias no han establecido una postura en contra. Claro, el problema con este proyecto es que es un proyecto que tiene muchos detalles y muchas cláusulas, que algunas son beneficiosas para la farmacia en general y otras no lo son, y por eso el conflicto de en qué posición nos ponemos. Necesitamos evaluar ese proyecto y de alguna forma hacer las enmiendas necesarias. En el caso de los laboratorios clínicos, lo que pretendemos es que esa enmienda, que es la enmienda 202 en el inciso L, no se incluya. ¿Por qué? Porque hay 3 elementos que son importantes. Número 1, en Puerto Rico no existe una necesidad de que nadie más haga pruebas de laboratorio. En laboratorio hay más de 1,000 laboratorios en toda la isla. Si dividimos eso por el territorio de la nación puertorriqueña, hay 3 laboratorios por cada milla cuadrada. Nosotros tenemos una cantidad de laboratorios suficiente. Inclusive hay otro proyecto que te voy a comentar que estamos tratando de regular eso para que lo que es pruebas de laboratorio sea hecho de la forma correcta. Otro tema es que crea una competencia desleal. Si nosotros ponemos a las farmacias a hacer pruebas de laboratorio, de alguna forma nosotros los laboratorios nos vamos a ver afectados directamente. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener que cumplir con el certificado de necesidad y conveniencia, que es el segundo proyecto de ley que tengo, que es un proyecto que pretende regular la distancia en que se hacen pruebas de laboratorio y la cantidad de población necesaria para que exista una facilidad para hacer pruebas de laboratorio. El tercero es que se violenta la profesión del tecnólogo médico. El tecnólogo médico es un personal que por ley está autorizado a hacer pruebas de laboratorio. Requieren una educación especializada y no solamente eso, requiere experiencia, porque la prueba de laboratorio depende de muchos factores.
depende de controles de calidad, depende de temperatura, depende de tiempo de preparación y tiempo de desarrollo. El tecnólogo médico está capacitado para eso. Un tecnólogo médico promedio estudia su bachillerato, luego estudia su especialidad y luego de eso, antes de lanzarse a la calle a hacer pruebas de laboratorio, requiere un entrenamiento. Y nosotros, los laboratorios de comunidad, participamos en ese proceso, ¿verdad? Tenemos profesionales que hacen las pruebas. Una prueba puede darte bien 10 días, 20 días y al quinto y al otro día tener un problema, al día 11 tener un problema, y eso se entra entonces en un proceso de calibración de equipo. Es mucho detalle y para eso es que está el tecnólogo médico en Puerto Rico, una profesión altamente regulada y profesionales muy comprometidos. Nosotros entendemos que este proyecto no puede pasar. Este proyecto bajó por descargue, lamentablemente. El 0258. El 0258 bajó por descargue. Nosotros habíamos hecho deposiciones ante la oficina ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, y al bajar por descargue el Senado obviamente no pasó la cantidad de votos, y entonces tiene que ir a comité de conferencia. Confiamos nosotros, ¿verdad?, que tengan a bien evaluar las enmiendas con detenimiento y sacar al menos esta enmienda que pretende que las farmacias puedan hacer laboratorio. Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, y entendemos que los farmacéuticos son profesionales altamente capacitados, pero tenemos que entender que esto definitivamente va a afectar no solamente a los laboratorios clínicos, va a afectar a los pacientes, porque hay unos detalles importantes donde cuando una persona va a un laboratorio va a recibir ese trato especial, especialmente los laboratorios de comunidad, que tenemos ese trato particular para el paciente. Eso no se va a poder dar. Nosotros lo que solicitamos es que no pase este proyecto, decirle no al proyecto 258. Nosotros nos hemos comunicado. ¿Eso pasa a la Cámara ahora? Eso pasa a un comité de conferencia donde ellos van a estar, donde hay legisladores de ambos. Pues ya esto se había cuerpos. aprobado en Senado, Cámara, y regresó nuevamente al Senado. Le puso enmienda, Senado no concurrió y está en comité Exacto. de conferencia. Ya nosotros nos habíamos expresado ante la Cámara de Representantes y obviamente estaba claro que esta enmienda no debería aprobarse. Nosotros ya hemos tenido comunicación con el presidente de la Comisión del Senado, el honorable Rubén Soto Rivera. Confiamos, ¿verdad?, que atiendan nuestros reclamos porque son sumamente valiosos y están justificados. No existe una necesidad en Puerto Rico, hay suficientes laboratorios. Segundo, hay una competencia desleal e injusta. Y lo tercero, violenta la profesión del tecnólogo médico, que es tan importante en este país, que el tecnólogo médico mostró su necesidad y su eficiencia cuando la pandemia. Los laboratorios mostramos la disponibilidad y el compromiso con el país cuando la pandemia. Cuando cantidad de profesionales se quedaron en su casa, nosotros estuvimos ahí dando el frente. Y esto no se puede pagar de esta forma. Tengo que hacer una pausa y regresamos ya mismito con el tema, ¿verdad?, de salud y todas las medidas que están ante la legislatura. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estamos hablando sobre varias medidas que ya se aprobaron en Cámara y en Senado y están a la espera de la firma del gobernador, y otras, ¿verdad?, que aún ahí están pendientes, otras que tal vez sí fueron aprobadas. Nos quedamos dialogando con don Wilson López, presidente de la Asociación de Laboratorios, que me estaba explicando cómo se bajó este proyecto del Senado 258. Se bajó por descarga y básicamente es que las farmacias puedan hacer algunas pruebas de laboratorio, y pues él nos estaba explicando que esto, ¿verdad?, que hay suficientes laboratorios en la isla para hacer, ¿verdad?, los distintos tipos de pruebas, que crea una competencia desleal y que violenta la labor que hace el tecnólogo médico, pues que es una labor bastante muy especializada. Y esto pues no se llevó a cabo vistas públicas, se entregaron uno que otro memorial, el Departamento de Salud no lo avala, y básicamente es para que se puedan hacer pruebas de laboratorio en algunas farmacias. Yo diría, ¿verdad?, que tal vez en estas farmacias, grandes cadenas,
Ahora, nos falta hablar, don Wilson, sobre el proyecto del Senado 1102. Sí, quisiera sobre ese proyecto, me parece bien importante también, y de alguna forma tiene que ver con el otro que te mencionabas, que el proyecto 258 no considera los CNC, la autorización de CNC, pero el CNC es bien importante, es un proyecto del honorable Rubén Soto, también está avalado por el senador Juan Oscar Morales. Y este proyecto, la ley de CNC, lo que hace es regular el establecimiento de laboratorios clínicos, básicamente en base a la distancia entre un laboratorio y otro en la población y algunos argumentos, ¿verdad?, que se evalúan en base a la necesidad, disponibilidad y capacidad económica del proponente. Este sistema, de alguna forma, las enmiendas que son importantes tocar aquí es que nosotros solicitamos que se reevalúe la distancia entre un laboratorio y otro. Ahora mismo la distancia está a 1 milla radial y es importante que eso se atienda. Este proyecto aún no ha sido considerado, se sometió y estamos en espera de vistas públicas. También la población que nosotros ahora mismo para establecer un laboratorio se considera una población entre 3.000 y 4.000 pacientes en el área, ¿no?, por pueblo. Nosotros pretendemos que esa suba a 14.000, lo que regularía la cantidad de laboratorios que se establecerían en una misma área. Lo que alteraría lo que te decía antes, que es 3 laboratorios por milla cuadrada, es un poco alto según entendemos, y eliminar la población flotante. La población flotante es importante, ¿por qué razón? Porque una persona que viene de Caguas para San Juan no se va a hacer un laboratorio a mitad de camino, se lo hace en Caguas o se lo hace en San Juan. Pero la población flotante se toma en consideración especialmente como una estrategia para establecer laboratorios donde no hacen falta, ¿verdad? Esta ley es importante porque establece una competencia justa entre laboratorios, entre los pequeños comerciantes que hay en Puerto Rico. También para nosotros es bien importante esto porque se está dando la circunstancia que aseguradoras están solicitando permisos CNC para establecer laboratorios. Si nosotros no regulamos esto, las aseguradoras van a continuar estableciendo clínicas con laboratorios y con todos los demás servicios. Y finalmente, nosotros es importante que entendamos esto. Esto se puede ver como que nosotros como empresarios, como comerciantes lo estamos trabajando, pero Mili, no es así. A la larga y a la corta, quien se afecta es el paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que estos proyectos se sigan desarrollando y continúen estableciendo clínicas, continúen estableciendo grandes megatiendas para establecer los servicios que definitivamente tienen que dar los de aquí, porque estas megatiendas en un momento dado se levantan y se van, porque esto es dinero. Y quien se queda aquí es el puertorriqueño, el que poco a poco, como pyme, echa para adelante su negocio. Estas grandes empresas solamente piensan en el capital. Este proyecto no me dio resultado, pues yo cierro y me voy. Y entonces los negocios desplazados que van a suceder si estos proyectos se continúan aprobando y no se atienden de la forma que tienen que ver, porque no es que tú apruebes un proyecto o no, como el 258, este proyecto lo pueden aprobar, pero si lo aprueban le va a hacer daño a los laboratorios, le va a hacer daño a la farmacia. ¿Por qué? Porque el promedio de farmacias no tiene personal ni tiempo para hacer estas pruebas. Las grandes cadenas sí. Pero si un día estas cadenas se van, entonces aquellos que nos quedamos aquí, que fuimos desplazados, no vamos a tener oportunidad porque tenemos que volver a empezar. Tenemos que cuidar lo nuestro, tenemos que respaldar lo nuestro. Ambos proyectos son bien importantes. Yo, de hecho, es importante mencionarte, Emily, que en el caso del proyecto 1102, cuando este proyecto fue sometido en otro proyecto, ¿verdad?, similar, paralelo, por Juan Oscar Morales, nosotros nos reunimos con el Departamento de Salud. Fue una reunión muy buena, donde representantes del Departamento de Salud fueron y nosotros les discutimos este proyecto con cuidado. Y ellos estuvieron de acuerdo en unos puntos como es la cantidad de reconsiderar la población flotante y la cantidad de pacientes por área para establecer establecer los CNC. O sea que el Departamento de Salud ya dio un paso adelante con esto, cosa que no se había logrado. Ya logramos reunirnos. O sea, hay un buen camino para hacerlo, pero tenemos que atenderlo. No lo podemos dejar en el escritorio. Tenemos que atenderlo, ¿no? Voy a pasar entonces ahora con la doctora Norma de Barí para que entonces me dé tiempo también de integrar en algún momento, antes de irnos a la pausa, al doctor Carlos Díaz.
Hablemos de los proyectos. Tenemos el 1611 y el P de la SED 1641. ¿El 1611 es de Cámara o de Senado? 1611 es de la Cámara también. PC 1611. Okay. Ese es el proyecto que se hizo por petición del Colegio de Médicos Cirujanos y lo presentaron la representante Nogales y el representante Márquez. ¿Qué busca ¿verdad? ese? Y ese es el que va a buscar que en 10 días el proveedor de salud que ya tenga todos sus documentos, ¿verdad? Bona fides, que lo certifiquen como la profesión que sea, pues en 10 días le den una licencia provisional, que con esa licencia provisional le pueda solicitar su seguro de impericia en CIMED, y que ya con el seguro de impericia y con su licencia provisional, en 30 días se le pueda dar su número de proveedor con las aseguradoras. Entonces tú dices, ese proyecto lleva desde febrero en la Comisión de Salud, y yo diría que de todos los proyectos que hemos discutido aquí, ¿verdad? Todos son importantes, obviamente, pero yo te diría que este es uno de los que más ataca el problema de la falta de médicos y del éxodo de médicos, ¿verdad? Porque le estás haciendo que esos médicos, esos proveedores de salud que recién graduados, que están terminando su especialidad, se puedan quedar en Puerto Rico fácilmente, ¿verdad? Porque es de todos conocido que pues te puedes tardar 8 meses en conseguir tu licencia y quizás 1 año, 2 años, si es que te dan el número de proveedores. ¿Y eso se hace con quién? La licencia es con la Junta y el número de proveedor con las aseguradoras. Bueno, ¿cuál de las dos? ¿Verdad? Sí. Sí, ¿cuál de las dos? Y vuelvo, o sea, yo estoy segura que la Junta quiere hacer bien su trabajo. No tiene las herramientas para poder hacerla. No tiene las herramientas. Hay que darle dinero. Claro, lo que pasa es que si la Junta no alza su voz para decir que le hace falta recursos, porque pues vemos todo aquí a nivel político. Claro. No queremos atacar a la administración y no es un ataque a la administración, es simplemente decir, mira, me hacen falta estos recursos, vamos a establecer prioridades. Claro, yo creo que todo el país reconoce que hay una falta de especialistas y de médicos en Puerto Rico y que un proyecto como ese lleve desde febrero y todavía no se haya aprobado en ninguna cámara, o sea, que no haya pasado el crisol de ninguna cámara, pues habla muy mal porque por un lado decimos, hay una crisis, hay un colapso en el sistema de salud, tenemos que hacer que estos médicos nuevos y proveedores de salud en general se queden en Puerto Rico, dentistas, lo que sea, ¿verdad? Pues, y por el otro lado tenemos el mecanismo para poder hacerlo y entonces no lo hacemos. Entonces está el 1641, que era un proyecto que también estaba en la Cámara desde enero, y ese lo que buscaba era la negociación colectiva. O sea, esto es una cosa que también es del comisionado de seguro, ¿verdad? Que lo trajo. Y dime tú, los dos proyectos para mí más importantes de todos estos son esos dos. Entonces a duras penas, pasó el sedazo de la Cámara. Te estoy hablando del 23, o sea, terminando casi los 25 días de este mes. Que era lo pasó en la Cámara. Pasó en Cámara. Ahora tenemos que en agosto retomar todos nuestros esfuerzos para que en Senado se apruebe y vaya a la firma del gobernador. Aquí específicamente le están dando la autorización a 40% de una especialidad de médicos, de una especialidad en específico, que puedan negociar obligatoriamente. Por ejemplo, los cardiólogos que se puedan juntar y negociar. Pues si somos 125, pues el 40% de ese 125 podríamos negociar. Y esta negociación es obligatoria y tiene que ver con las partes monetarias, o sea, como tarifaria, como no tarifaria, ¿verdad? Porque las aseguradoras no solamente nos faltan el respeto con lo poco que nos pagan, también nos faltan el respeto cada vez que nos piden, nos ponen pautas y nos ponen el pie para que no podamos mandarle un estudio a un paciente, no le podemos hacer un laboratorio. O un recobro hasta 6 años para hacer un recobro de lo que nos han pagado. Eso exactamente, no es justo. O sea, que no es la única cosa. Hay cosas en el contrato que no son monetarias que también se pueden negociar. Ok, yo creo que ya tengo en línea telefónica al presidente del Colegio Médico Cirujano de Puerto Rico, el doctor. ¿Todavía? Sí, pues lo tengo. Doctor Carlos Díaz, saludos, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Mili, saludos a tu audiencia y a todo el Puerto Rico. Bueno, aquí llevamos casi 1 hora hablando sobre las distintas medidas que están en la legislatura para de alguna forma u otra aportar algo al sistema de salud pública que no está operando de manera eficiente. Tengo aquí a la doctora Norma de Barí y María Cristi de la Sociedad Americana del Cáncer, también don Wilson López hablando de unas piezas legislativas. Y pues nada, ya la doctora de Barí también me habló un poco sobre el proyecto de la Cámara 1611, que es precisamente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Nada, a modo de cerrar, porque sabemos que el sistema, y yo se lo he dicho a usted en múltiples ocasiones,
para mí ha colapsado y no le está dando el servicio que merecen nuestros pacientes. Y estas legislaciones se unen a muchas otras que se han presentado en el pasado y que tristemente, ¿verdad?, no ocurre nada o se quedan en el limbo. Doctor. Sí. Bueno, pues mira, nada, se lo doy a mis compañeros y gracias porque están ahí. Yo sé que la doctora de Barí ha sido muy determinante en la defensa de todas estas medidas, ¿verdad? Y hemos estado hablando, porque estamos en común, somos cardiólogos los dos y hemos estado los dos en la lucha hace mucho tiempo. Esto es un poquito, tengo que decirte, es un avance que yo habíamos hablado con el comisionado de seguro hace un tiempo atrás, donde me hizo una presentación de esta legislación que habíamos decidido que se pusiera. Nosotros entendemos que es un paso adelante, es un paso de algo que existía a medias, pero no se articulaba. El reglamento cancelaba increíblemente hasta la propia ley. Bueno, no se hacía nada. Era una ley que no se puede ni aplicar, la ley de la negociación colectiva. Ahora esto nos da un paso al frente. Como dijo la doctora de Barí, el compañero que está, hay muchos detalles que en los contratos están, que ahí es donde juegan las letras chiquitas de los planes médicos. Y obviamente nosotros queríamos que en esta legislación, fue la única cosa que yo les puse cuando presentaba la medida y vimos las vistas, es que el colegio sea un ente observador en estas negociaciones, porque los médicos hay que educarlos, hay que saber, y es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, cómo defenderte de las aseguradoras. Hay que educarlos con relación a los contratos, porque muchas veces estos contratos tienen una serie de detalles que ustedes no los conocen, la gente no los conoce, y mismos médicos desconocen en muchas ocasiones porque son tecnicismos. Y nosotros estamos en la disposición de que el colegio va a ayudar a los médicos con un comité médico legal para que discernir estos contratos, para buscarle ese mensaje oculto que usan las aseguradoras, ese misterio, para después caer encima de los médicos, entonces no podamos hacer nada ni defendernos. Por ese lado, esto es un avance de la legislación, es un avance, pero no es todo. No es todo, esto no controla a las aseguradoras, esto no le pone el cascabel al gato a las aseguradoras. O sea, aquí todavía hay mucho por hacer, es un buen comienzo, es una buena iniciativa, la aplaudimos, la apoyamos y queremos que, no como esta, vengan más medidas que mejoren la calidad de los médicos, de la vida de los médicos en Puerto Rico. Todavía los grupos médicos, los radiólogos, los pediatras, los dentistas, todavía ellos, el abuso de la aseguradora es incalculable, o sea, es una cosa fuera de sí. Y yo espero que el gobernador firme esta ley, ¿verdad? Esto todavía no se ha aprobado porque el gobernador no lo ha firmado. Esperamos que sea consono con que haya algo, porque aquí hay una crisis total. No es meramente este proyecto, es una crisis que está en todas las esquinas, está la crisis de la medicina, de los servicios de salud en Puerto Rico. Y aunque esto sea un granito, pues un granito más. Y aplaudo por los que apoyan esta gestión, los que han hecho esta gestión, pero vuelvo y te digo, eso no es todo. Hay mucho camino por recorrer, hay mucha legislación que hacer, hay muchos cambios que hacer, y estaremos ahí, junto con De Barí, los proveedores, y la alianza, y el grupo, y nosotros como colegio estamos ahí para estar ahí en pie de lucha día a día, bueno, y seguir que las cosas mejoren. No, bueno, y aquí, ¿verdad? Estaremos, en mi caso, ¿verdad? Para que las personas entiendan la importancia de estas medidas, a ver si la cosa aquí mejora. Porque los pacientes se merecen un buen servicio. Claro, de salud, definitivamente. Esa es nuestra razón de ser, a fin de cuentas, pero la legislatura y el gobierno tienen que estar del lado de la gente. Y lo he dicho desde mi primer día, todos somos pacientes y la legislatura no puede estar del lado de los grandes intereses y develando la ganancia de la aseguradora. Tiene que estar de lo que sufre la gente día a día. Gracias, doctor, por entrar unos minutitos. Se me cuidan. El doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio Médico de Cirujanos de Puerto Rico. Le doy las gracias a la doctora Norma de Barí, a María Cristi de la Sociedad Americana del Cáncer y a don Wilson López, presidente de la Asociación de Laboratorios, que hemos estado durante esta hora hablando de distintas piezas legislativas que me parecen que son sumamente importantes. Yo creo que cada una tiene algo importante y hay que estar pendiente al estudio. A ver si arranca, porque tengo la impresión, podemos hablar en un par de meses y yo espero equivocarme, pero me da la impresión que el estudio no va a arrancar, ¿verdad? Me da tristeza decirlo, pero como funcionan las cosas en este país, es que nada se mueve, se aprueba mucho y poco se ejecuta. Gracias a todos por estar aquí. Hacemos una pausa en Dígame la Verdad y al regreso voy con mi panel de mujeres. Bueno,
Vamos a estar hablando con mi panel de mujeres sobre precisamente este juicio federal que se lleva contra Félix Verdejo y otros temas, muchas cosas que están pasando en el país. Así que arrancamos la segunda hora con mi panel de mujeres. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez oficialmente en la segunda hora de este espacio. La primera hora la dedicamos al tema de salud, las cosas que hay que hacer para que nuestros pacientes reciban un servicio, el servicio que merecen. Hemos visto múltiples noticias sobre las situaciones que enfrentan nuestros médicos, lo difícil que es conseguir una cita, entre otras cosas. Hay mucho por hacer en el área de salud y precisamente le dediqué la pasada hora a discutir algunos, no nos dio tiempo de discutirlos todos, pero algunos de los proyectos que ya han sido aprobados y están pendientes a la firma del gobernador, o proyectos que están todavía ya sea en Cámara o en Senado para ser evaluados o aprobados, que de alguna forma aportan su granito de arena para resolver muchos asuntos en el área de salud, evitar que nuestros médicos se vayan, que los pacientes reciban un mejor servicio, que tengan acceso a sus medicamentos y que no venga un intermediario a decir qué medicamentos el doctor te debe recetar, porque el doctor es el que sabe, no el intermediario. Se nos quedó el proyecto aquí importante, lo tenía por aquí. Hay un proyecto que ya se autorizó que me parece importante, es el proyecto de la Cámara 1781 del representante Frankie Atiles. Precisamente el lunes lo entrevistaba en Día a Día. Este proyecto lo que busca es que las aseguradoras no puedan tomar represalias contra proveedores de servicios de salud. En Arroyo Habichuela, recientemente una doctora se expresó en contra de una aseguradora. Días más tarde, a esta dentista, la aseguradora le quitó el contrato. Y no solo eso, ahora que la están auditando. Bueno, ahí vemos, ¿verdad?, la persecución. Y este proyecto de la Cámara, que se aprobó en la Cámara de manera unánime, ahora lamentablemente el Senado no lo aprobó, así que hay que esperar a la próxima sesión, que es en agosto, pero ya se aprobó en la Cámara el 1781 y básicamente es eso, que las aseguradoras no puedan tomar represalias contra los proveedores de salud y que no les cancele el contrato o no se lo renueven, ¿verdad?, sin tener una justa causa. Pero no tomar represalias simplemente porque no están de acuerdo con lo que el médico dice en algún lugar. Así que hay muchas medidas. También está el PDLS 1197. Si ustedes leyeron la columna de una internista, una doctora, que se expresó en El Nuevo Día diciendo lo difícil que se le hacía tener acceso a una licencia para poder ejercer aquí en Puerto Rico. Esta doctora trabajó en la Casa Blanca y lo que se está buscando es que estas cosas fluyan, ¿verdad?, de manera rápida. Así que estuvimos esa hora hablando de estos temas que me parecen que son sumamente importantes. A ver si la rueda se mueve. Mírala aquí, el PDLS 1246, corrijo. El 1246 busca que del senador Villafañez facilitar el licenciamiento provisional de médicos. Y este es el ejemplo de la doctora que les dije que quería venir a Puerto Rico a ejercer y no se le había hecho posible porque no se le estaba facilitando, o sea, un dolor de cabeza poder sacar una licencia para poder ejercer aquí en Puerto Rico. Así que lo que está buscando el proyecto del Senado 1246 es eso, a fines de facilitar el licenciamiento provisional de médicos. Y yo diría que aquí lo que hay que hacer es darle también las herramientas a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, que estoy segura que tiene las mejores intenciones de hacer bien su trabajo, pero si no tiene los recursos no los va a poder hacer. Pero hay que ser vocal para ello. No nos podemos quedar silentes porque pudiese afectar
la administración que está corriendo la cosa o el secretario que está al frente. Hay que decir las cosas como son y si usted no tiene recursos o necesita algo, pues tiene que alzar su voz. Lo más que hay aquí, ¿verdad?, son medios de comunicación y periodistas que estamos en la mejor disposición de darle el espacio y de dialogar los temas que son sumamente importantes. A las 11:04, la Junta Reglamentadora de Servicio Público tiene un mensaje importante para ustedes. Si utilizas los servicios de energía, telecomunicaciones o transporte o cualquiera de estos, es importante que conozcas que la Junta Reglamentadora de Servicio Público es el ente que se encarga de reglamentar, supervisar y administrar estos sectores. La Junta Reglamentadora de Servicio Público se asegura que como ciudadano tengas acceso a servicios de alta calidad de manera segura, confiable y a precios razonables. La Junta Reglamentadora de Servicio Público está para ti. Lo que tienes que hacer es visitar la página web de la Junta, que es www.jrsp.gov, ¿verdad? Gov en inglés, www.jrsp.gov. A las 11:05 voy con mi panel de mujeres. Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad. Y a esta hora le doy la bienvenida a mi panel de mujeres, que está integrado por Eda López. Buenos días, Eda. Buenos días, Mili. Buenos días a las compañeras. Buenos días a esa radio audiencia que nos quiere y queremos tanto. Y también se une a la conversación la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días, Carmen. Buenos días, Mili, Eda, Marilis, a todos y todas las que nos escuchan. Estamos aquí listos para comenzar. Y también se une la licenciada Amarilis Pagán. Buenos días, Amarilis. Buenos días, compañeras. Qué alegría estar con ustedes y qué alegría poder compartir con el público que nos escucha. Un saludo para todas. Bueno, ayer hice un ejercicio aquí en radio y en televisión que me parecía pertinente realizarlo. Está vinculado al juicio federal que se sigue contra Félix Verdejo en el foro, ¿verdad? En el foro federal. Muchas cosas que están saliendo. Hoy estaba leyendo el artículo de la compañera Istra Pacheco en el periódico El Vocero, el nivel de detalle que dio la patóloga forense sobre esas últimas horas de vida de Keishla Rodríguez, en la manera, ¿verdad?, de acuerdo a la evidencia científica recopilada en esta autopsia, en la manera en que ella falleció, las fotografías que se presentaron en sala y que tuvo un impacto en el jurado que participa en este juicio. También me gustaría entrar en el detalle. Hice este ejercicio ayer con dos profesionales, Irma, que ustedes la conocen, la doctora Irma Lugo, y también la doctora Alice, que siempre participa aquí con nosotros también en el panel. Básicamente cogimos los mensajes de texto que ¿verdad?, se presentaron allí en sala. Algunos de ellos, la Fiscalía presentó varios mensajes de texto entre Félix Verdejo y su esposa, ¿verdad?, durante esos días. Ayer también se presentaron mensajes con otras figuras, pero el giro que le estuvimos dando es cómo nosotros podemos identificar cuando estamos viendo unas señales o unas banderas, unas red flags, la verdad, las banderas rojas de que, ojo, esta no es una relación saludable. Solamente con analizar el contenido de esa conversación que tuvo Verdejo con su esposa dice tanto. Y eso era lo que estábamos analizando ayer en este espacio y también en Telemundo en Día a Día, y de alguna forma buscar la manera de darle herramientas a las víctimas de violencia de género para poder identificar, porque hemos normalizado tanto ciertas conductas que lo vemos hasta, pues, ay, eso como que lo vemos bien. Y creo que esa fue un poco, ¿verdad?, mi aportación, utilizando estas valiosas mujeres que conocen muy bien de los temas de violencia de género para que, ¿verdad?, las víctimas puedan identificar y decir, oye, esto no es normal, esto no es correcto, yo no me merezco que me traten así.
ni que me manipulen de esa manera, ¿verdad? Y una forma, ¿verdad?, de poder ayudar a que salgan de relaciones tóxicas. Comienzo con eso y di esta introducción, no voy a leer nuevamente los mensajes. Yo creo que ya sabíamos que era un asesinato muy horrible. Entonces, enfrentarnos a la realidad de las pruebas que están desfilando y ver todas las cosas que hizo este hombre en contra de la vida de Keishla. Yo creo que, yo no sé si las compañeras coinciden conmigo, pero en términos de feminicidio, de violencia doméstica, para mí este es uno de los crímenes más horrendos y lo comparo un poco con un referente muy doloroso que tenemos, que es cuando Ivonne Negrón desapareció y la encontraron, o sea, el asesino confeso la había descuartizado. Ese crimen fue horrible y para mí hasta este momento ese era el peor, pero este sobrepasa cualquier tipo de cosa que hubiésemos podido imaginar. Entonces, dicho eso, a mí me parece, yo no sé cuál va a ser el desenlace de este juicio, pero yo sí puedo identificar en estos relatos que han ocurrido hasta ahora unos patrones que vemos en la violencia doméstica. Ayer Irma hablaba sobre el ciclo de la violencia, pero el ciclo yo lo describo como una espiral, como si fuera una cobra que nosotros encendemos en el centro y sigue, en lugar de encenderla desde afuera, la encendiéramos por dentro y sigue aumentando cada vez un poco más de severidad y sigue aumentando en severidad y sigue ese patrón de todo está bien, crecen tensiones, comienza la agresión física y sigue escalando y la próxima vez todo eso es todavía más serio. Yéndome por esa línea y basándome, ¿verdad?, en esa experiencia y en cosas que hemos leído, que hemos estudiado, lo que a mí me espanta del caso de Félix Verdejo es que si él fue capaz de tratar de terminar con la vida de Keishla de tantas maneras, primero agrediéndola y todo lo demás, que no voy a hacer el recuento porque realmente me desgarra. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo entonces me tengo que preguntar, ¿para qué él intentara todas esas maneras? Porque, oye, un asesino, desafortunadamente, yo no tengo la mentalidad de un asesino, pero a mí me parece que alguien a quien contratan trata de culminar con la tarea que le delegaron y ya. Pero en este caso es un patrón de unas 7 maneras de terminar con la vida. Entonces, fíjate que el diálogo que se da de los mensajes son luego de haber cometido estos actos. Entonces, a mí, una de las cosas que a mí me espantó fue que cuando yo leía los mensajes, yo también veía a un hombre agresor y un hombre maltratante. Ella le hace unos reclamos sobre lo que han vivido hasta este momento y las respuestas de él fueron lo más que me impactaron, porque ese hombre cuando dice, o sea, es como si el haber tenido un patrón de infidelidad, de lo que hubiese sido que había entre la pareja, pues todo eso se podía borrar si él terminaba con la vida de ese embrión y de la mamá del embrión. Entonces, eso a mí me tiene bastante sobrecogida, porque a mí yo pienso que tenemos que estudiar, digo, por lo menos yo desde mi perspectiva, yo creo que me tengo que preparar un poco más sobre cómo sigue aumentando ese patrón hasta llegar a un punto donde nada lo puede detener. Porque luego de los primeros puños, a lo mejor él pudo haber pensado, oye, pero ¿qué yo estoy haciendo? Pero él lo hizo en 6, 7 ocasiones. Entonces, con esos agresores es que estamos bregando, o sea, las víctimas nuestras se están enfrentando a ese tipo de agresión. Eso a mí me tiene de verdad espantada, porque pues ya hemos hablado de que existe una crisis, esto, lo otro, todo eso lo hemos dicho. Pero a mí lo que me destrozó por dentro fue, esta es la violencia
que sigue escalando, por supuesto, y este caso es bien dramático, pero este es el tipo de violencia que sigue escalando hasta terminar en todo ese montón de víctimas que tenemos que recoger de las calles cuando las han asesinado. Así que a mí me parece que es un momento de mucha reflexión también, y me parece que la reflexión debe estar centrada en poder reconocer ese ciclo de violencia que lo tenemos muy normalizado alrededor, que no necesariamente tiene que ser físico, porque la violencia psicológica es horrible también, y que reflexionemos a veces es sobre... peor. Por eso, bueno, para mí, acá entre tú y yo, para mí es peor en el sentido de que la cuestión física, la agresión física no se puede permitir, pero la psicológica, revertirla requiere tanto, porque es romper los controles, los patrones, la autoestima, los valores de una persona, y para hacer eso, para reconstruirlo, va a requerir un acompañamiento muy centrado en el trauma, tú sabes, pero lo que quiero decir es que en este país donde tanto se ha normalizado la violencia, yo creo que es hora de que como ciudadanía asumamos un autoexamen sobre qué es lo que estamos permitiendo nosotros en nuestras vidas, o que somos testigos de lo que está ocurriendo alrededor, y qué vamos a hacer, porque ahora mismo todo el país está sufriendo a Keishla, pero la esposa también pasó por un patrón de violencia, y sabe Dios cuántas otras mujeres. Bueno, según esos mensajes, esto era uso y costumbre por parte de él, según esos mensajes, ¿verdad? Y tristemente su esposa pues, lo aguantó, lo cual no hay por qué, pero lo hizo. Pero así que... ¿sabes qué, Mili? Es que yo he acompañado a víctimas que cuando me relatan lo que han pasado, y yo les digo, mira, eso es inaceptable, y les explico por qué es inaceptable, es cuando ellas entienden que están en un patrón de violencia. Eso es lo que te quiero decir, está demasiado normalizado el lastimar a otra gente. Sí, de acuerdo contigo, demasiado normalizado. Pasa contigo, Carmen. Bueno, yo tengo que decir, bueno, yo secundo todo lo que ha dicho Eda en primera instancia, pero tengo que aclarar, ¿verdad? Recordemos que esto es un asunto de poder y control. ¿Qué yo quiero decir con esto? Normalmente el agresor, y esto se lo repito yo mucho a las damas que atiendo, pueden comenzar por ser un agresor emocional o psicológico, y la dama apenas se da cuenta que está siendo maltratada. Todo agresor tiene la capacidad o podría llegar a ser un asesino, y eso no lo vemos así porque partimos de la premisa que para llegar a ser un asesino tiene que haber unas características particulares. ¿Cuántos casos no ha habido que de momento nos dicen, mira, es que nunca se quejaron de que aquí había violencia? Pues probablemente la había a nivel emocional, y fue como un espiral, como dice Eda, y de la noche a la mañana fue que determinó llevarse la vida de esa víctima que ha estado viviendo o compartiendo con el agresor. Así que lo primero que yo siempre le digo a toda víctima que se me acerca es, un agresor siempre puede tener la capacidad de terminar siendo un posible asesino. Así que hay que trabajarlo desde esa perspectiva para que esa víctima de momento abra los ojos y empiece a evaluar lo que está viviendo. Cuando es violencia emocional, como han dicho ustedes, como está muy normalizado ciertas conductas, lo primero que dice esa víctima es, pero es que él no me ha agredido, es que él no me ha hecho nada como para yo decir que es un agresor. Y no es hasta que empezamos a evaluar todo lo que ella está viviendo y todo lo que está sintiendo que podemos llevarla a que identifique conductas que en efecto son parte de un agresor, donde ya hay violencia emocional y que podría llegar a ser violencia física.
La violencia más difícil de probar en un tribunal, la violencia más difícil de sanar es la violencia emocional, porque no la vemos, porque eso va creando cicatrices internas poco a poco, le quita la autoestima a esa víctima, le quita la posibilidad de poder identificar qué es lo que le está pasando. Ya sabe que algo le está pasando, no se está sintiendo bien en la relación, pero muchas veces no pueden identificarlo. La violencia física, muchas veces cuando vamos al tribunal hay hematomas, hay abrasiones, es mucho más fácil de probar y aunque también es difícil de superar, yo tendría que decirles que es un poco más fácil de superar porque no solo la víctima va viendo cómo sus golpes van eliminándose, sino que en ese trayecto, como hemos empezado a trabajar con ella, probablemente en algún momento la vemos superar muchas de estas cosas. Déjame cumplir con una pausa y quédate con esa línea de pensamiento. Hacemos una pausa y continúo con mi panel de mujeres. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Marlis Pagán. Nos quedamos en el tema analizando, ¿verdad?, en el contexto de lo que está ocurriendo en el juicio federal contra Félix Verdejo. Los mensajes de texto que han salido, estamos hablando de estos mensajes de texto que él sostuvo a finales de abril y principios de mayo con su esposa. El contenido de estos textos y me quedé con el turno de Carmen en este tema. Atención a todas las que nos escuchan, ¿verdad? Que una persona agresora, que lo es en una relación, su carácter, su forma de manejar una relación de pareja, sea una formal o una informal, va a seguir siendo la misma. Antes o después. Muchas veces comienzan suavecito y poco a poco van llevando y escalando hasta que estas situaciones de violencia se dan. O sea que para mí no es extraño yo ver que en el caso, por ejemplo, de Félix Verdejo, él se comportó como un agresor despiadado, que menosprecia la vida totalmente de un ser humano, particularmente en este caso de Keishla. Pero además, fíjense cómo era su relación con su esposa a nivel de los textos. O sea que él es un agresor y va a seguir siendo agresor. O sea, no vamos a ver que en una relación se comporta de una manera y en otra de otra. En algún momento yo, y esto lo digo yo, ¿verdad?, en mi carácter personal, por la experiencia que tengo, no me hubiese sorprendido que también hubiese empezado a agredir a su esposa o fuera más allá. Porque no se cambia de carácter de una persona a la otra, es el mismo individuo con un carácter ya formado que se va a comportar de la misma manera, no importa la relación que tenga, quizás tomando unas modificaciones hasta que logra acceder al control de ese ser humano. Así que mi mensaje para toda aquella persona que está pasando o viviendo una relación de pareja donde se sienta incómoda o donde entienda que no se está sintiendo con su autoestima elevada, está sintiéndose humillada, que está sintiendo que la están mancillando constantemente, que la empujan, que la agarran, que no la dejan salir de algún lugar, que la controlan en cuanto a sus salidas o sus llamadas, que le revisan su celular, que la agreden. Tienen que poner un alto, tienen que orientarse, tienen que buscar ayuda. Cualquier ser humano cruza la línea, sobre todo en este caso de personas agresoras, pueden cruzar la línea entre ser un agresor emocional o psicológico a convertirse en un agresor físico hasta convertirse en un asesino. Así que mi consejo es que busquen ayuda, se orienten para que puedan dar los pasos para salir de una relación así. Paso ahora con Amarlis. Bueno, pues yo creo que las compañeras han dicho todo lo que había que decir, así que yo solamente lo que voy a hacer es puntualizar varias cosas. Yo estoy convencida de que todavía en Puerto Rico necesitamos seguir educando sobre el tema para que las mujeres puedan identificar las señales. Porque
lo que nos dicen los estudios sobre violencia en contra de las mujeres es que hay unas conductas que hemos normalizado a tal punto que simplemente no identificamos las banderas rojas. Y la hemos normalizado porque es lo que recibimos a través de las novelas, de las películas, de las canciones. Y no es el reggaetón el problema, ¿verdad? Tenemos que mirar la salsa, el rock, el bolero. Y en la medida en que todo eso se ha normalizado, pues tiene que haber un proceso educativo, formal, que muchas organizaciones hemos intentado hacer por nuestra cuenta, pero que hemos reiterado que ese proceso educativo le corresponde también al Estado. Por eso nuestra insistencia en una educación para la equidad en nuestro país, para que esas banderas rojas puedan ser identificadas tanto por las mujeres como por los hombres, ¿verdad? Porque un hombre que es una persona agresora tiene la posibilidad de enmendar su conducta y cambiar si se da cuenta de que lo que está haciendo es incorrecto y si se deja de normalizar en su entorno el que pueda hacer lo que le dé la gana, decir lo que le dé la gana y seguir con su vida como si nada, ¿verdad? Eso es bien importante, el tema de la educación para las mujeres y para las familias, para los hombres. También es bien importante que profesionales de la conducta tengan la capacidad de identificar estas cosas. ¿Por qué? Porque todavía nos encontramos con psicólogos, psicólogas, personas de trabajo social que por sus creencias religiosas particulares o porque son machistas y el tema nunca le ha interesado, no reconocen la violencia en contra de las mujeres como un problema estructural. Inclusive a veces le dan la razón a la parte agresora. O sea, yo he escuchado de mujeres que han ido a un psicólogo que le ha dicho que ella se buscó las cosas, ¿verdad? Por no haber sido conciliadora, por no haber sido más asertiva en la manera de comunicar las cosas. Entonces, eso es algo que no puede seguir pasando. Creo también que en términos del sistema en general, hay que comenzar a tener puertas de entrada más accesibles. Eso es algo que la Organización Mundial de la Salud ha señalado consistentemente, yo creo que desde inicios de los 2000, diciéndonos que es más probable que una mujer comente las situaciones de violencia en su contra con personas de su entorno o en la comunidad que con un policía, ¿verdad? O con alguien del sistema de justicia. Pues entonces necesitamos en las escuelas, en las iglesias, en los hospitales, en los centros donde la gente se reúne, gente que también pueda ver las banderas rojas y llamar la atención sobre esas banderas rojas. Gente que si alguien le enseña un teléfono celular con mensajes de texto como los que hemos estado discutiendo y con otros mensajes de texto, tenga la capacidad de decirle, oye, esto hay que mirarlo 2 veces y me parece que pudieras estar con una persona agresora. ¿Qué tal si buscamos ayuda? Entonces todas esas cosas son importantes porque a nosotras nos pasa constantemente que nos llegan participantes referidas por alguna otra organización y cuando se les pregunta por su situación de violencia doméstica dicen que no tienen ninguna porque no la reconocen, ¿verdad? Y en el proceso de entrevista es que una sigue escuchando todos esos pequeños eventos que constituyen lo que muy bien mencionó Carmen, que es el patrón de poder y control. Porque lo que hace una persona agresora es establecer poder y control sobre su víctima. Por eso es que el momento en el que esa persona agresora siente que la víctima va a salir de su área de poder y control es el momento de mayor letalidad y vulnerabilidad para la víctima. Es cuando la pueden asesinar o la pueden golpear salvajemente. De la misma manera que en un caso como el de Félix Verdejo estamos viendo que si todo cuadra como parece que va cuadrando, estamos ante una persona que era un agresor probablemente con las 2 mujeres y a saber si cuántas más ha habido en su vida que han sido víctimas de él, y que en ese momento estaba perdiendo el poder y control sobre las 2. ¿Verdad? Era una situación en la que estaba perdiendo poder y control. ¿Y qué precipitó? Pues toda una maquinaria que de verdad es terrorífica. Es terrorífica. Leer lo que se está diciendo en ese juicio es algo muy doloroso para todas las que trabajamos con estos casos porque podemos ver, ¿verdad?, dentro de todas esas descripciones los potenciales escenarios de nuestras participantes o recordar lo que ha pasado con gente muy querida para nosotras en estos eventos de violencia machista. A eso todavía tengo tiempo, sí. A eso yo quería agregar, es que conozco ya algunos casos, ¿verdad?, que han llegado, ¿verdad?, ante mí y que uno pues analiza y entrevistas que pues uno está pendiente por hacer.
hay muchos casos de violencia doméstica, pero hay muchos casos donde las víctimas se sienten que el sistema les falla. Y pues tengo una preocupación con un caso en particular, solamente voy a dar uno que otro detalle, y es que no sé de qué manera se pudiese ayudar a esta persona. O sea, ella tiene una orden de protección y la persona, ¿verdad? El supuesto agresor ha violado esa orden de protección y ella sigue lo que se recomienda siempre en estos casos. Vete al cuartel, ve a la fiscalía y al fin y al cabo pues dicen que no violó la orden de protección, y yo de verdad que me siento frustrada porque yo no sé qué uno puede hacer o qué uno puede decirle. Me indicaba, mira, yo no puedo ir a un albergue porque yo necesito generar mis ingresos, necesito continuar trabajando, pero me está pasando esto. No sé si aquí en este caso, Carmen, tú que fuiste procuradora de las mujeres y también sé que ves casos en los tribunales, que uno hace, porque la verdad es que la desesperación de esta víctima es, el sistema me sigue fallando y ¿qué va a pasar? Que me encuentren dentro de una maleta, fue lo que me dijo, y a mí eso de verdad que me dejó con ¿verdad? Me erizó la piel, porque uno se siente frustrado porque uno no sabe qué hacer. Me están diciendo que tengo la pausa, pero al regreso comienza con Carmen en este turno y qué herramientas uno le puede ofrecer a las víctimas que sí están siguiendo los consejos que constantemente aquí y en múltiples espacios hemos hablado que deben hacer las víctimas de violencia doméstica. Hacemos una pausa, regreso con mi panel de mujeres. Y sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Amarilis Pagan. Les dejé sobre la mesa detalles de un caso que me llegó y que me preocupa mucho porque se sigue reflejando pues que a veces el sistema no funciona como debería y en algún lado hay o alguna falla o tal vez la víctima no tiene todas las herramientas. Pero el caso que les comentaba era de esta persona que por muchos años viviendo en una relación donde hay violencia de género, tiene una orden de protección y en varias ocasiones la persona ha violado la orden de protección. Tan reciente, esta semana la persona tuvo que ir al cuartel, fue a la fiscalía y lamentablemente un juez determinó que no había la persona violado la orden de protección. Esta persona en ocasiones se le aparece en su casa, entre otras cosas, y el temor que tiene esta mujer y de verdad que lo discuto con ustedes a ver de qué manera uno puede ayudarla, es qué herramientas tiene ella cuando pues ella sigue todos los consejos que se les da, que denuncien, que rompan el ciclo, que vayan y confíen en el sistema. Pero aquí estamos viendo, no sé si hay algo que ella no ha hecho todavía, pero de lo que me ha contado, pues me preocupa mucho, porque ella quiere confiar en el sistema, pero el sistema, imagínate, denuncia que la persona está violando la orden de protección y el tribunal determina que no. Entre otros asuntos que hay, ¿verdad? En este caso, y me quedé con Carmen en torno a qué herramientas o qué consejos se le puede dar a víctimas que estén pasando por esta misma situación. Yo tengo que decirte que cada caso es individual. Hay que verlo en su perspectiva para darle herramientas de qué hacer o qué estrategias utilizar para poder preparar su caso y presentarlo ante el tribunal. Una de las cosas que siempre digo, y a veces me he encontrado con gente que se escandaliza por el consejo, es si usted está recibiendo mensajes, llamadas, usted no bloquee ese número, no lo bloquee porque está impidiendo tener evidencia para mostrarle al tribunal las violaciones a la orden. Muchas veces el primer consejo que le dan dentro de esa cadena de todo el sistema es bloquear el teléfono para que no te siga llamando. Si usted puede trabajar con la idea de que va a estar recibiendo mensajes y usted no los va a contestar para no ponerse en riesgo, y usted va a poderlo manejar, porque hay algunas que obviamente caen en crisis nada más con ver que ese teléfono está sonando y reconocen el número. Usted, si lo puede manejar, mantenga ese número sin bloquear, porque necesitamos la evidencia.
En ocasiones nos damos, ¿verdad? Y eso pasa en el sistema, con personas que aun cuando estén adiestradas para trabajar con esto, son apáticos a estos temas. Por lo tanto, no importa los adiestramientos que demos, probablemente esa persona en esa cadena del sistema, pues no maneja el caso de la forma más adecuada. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coger a esa persona que está siendo víctima y darle una estrategia de cómo vamos a manejar esto para que tengas la evidencia necesaria para presentarlo al sistema, ya sea la policía, fiscalía o el propio tribunal, para que estés preparada. ¿Qué debes hacer para protegerte? Lamentablemente, una de las estrategias es, ¿verdad? Yo quisiera poder decir, usted va a poder caminar libre por todo Puerto Rico y no tiene que tener temor. La realidad que es una conducta, ¿verdad?, de acecho, de que conocen los movimientos de las damas, así que tenemos que darle estrategias a ella para protegerse. En el caso que me menciona, pues yo tendría que sentarme a ver dónde es que se está fallando, por qué es que el tribunal a lo mejor entendió que no era una violación. No es el primer caso que podemos sentir frustración, yo lo he sentido. En ocasiones he sentido que de alguna forma en algún área del sistema no se trabajó adecuadamente, y recordemos el caso del soldado que vino de Estados Unidos acá y mató a la muchacha en Puerto Rico, aun cuando la muchacha había ido el día anterior al cuartel. O sea que en ese sentido, y otra cosa que quiero decir, estamos viviendo tiempos diferentes, con una violencia mucho más alta. Así que hay que diseñar nuevas estrategias para manejar asuntos tan complejos como lo es la violencia de género. Y lo he dicho una y otra vez, es importante empezar a desarrollar nuevas estrategias. En el caso de la dama que dice que necesita seguir trabajando, tengo que decir que conozco de una institución donde le dan, ¿verdad?, albergue, y a la misma vez, dependiendo de las circunstancias de la persona, puede asistir a su trabajo. Así que alternativas hay, pero hay que ver caso a caso y ver qué es lo que aplica en cada uno de estos casos para garantizar o lograr que esa víctima se mantenga viva. Voy contigo, Amarilis. Sí, mira, pues coincido con todo lo que dijo Carmen. Yo sí tengo que decir que está comprobado que cuando las mujeres enfrentan el sistema de justicia acompañadas, y no solamente por un abogado o abogada, sino por personal psicosocial, inclusive intercesoras legales, enfrentan el proceso con un poco más de tranquilidad y de esperanza, pero además tienen unos ojos extra que le permiten moverse dentro del sistema de una manera diferente, ¿verdad? No todas las abogadas y abogados son como Carmen Lebrón. Hay gente que no sabe nada de violencia y pueden tener la mejor intención del mundo para apoyarte en un proceso como este, pero no necesariamente atender los efectos del trauma que tiene esa mujer y atender también las fisuras que hay dentro del sistema. Yo sé que cuando uno es víctima se supone que el fiscal representa tus intereses porque es el que lleva el caso, pero yo creo que siempre tener una intercesora legal, apoyo psicosocial es bien importante. Hay organizaciones que lo dan gratuito, pero cuando las personas tienen recursos económicos, pueden también buscar psicólogas y personas que le den ese apoyo, aunque sea pagándolo. Hay cosas importantes a reconocer, bueno, que en el pasado hemos tenido funcionarias y funcionarios que no ven las banderas rojas. Eso pasó con el caso de Andrea, ¿se acuerdan? En Cagua. Había banderas rojas en ese caso de letalidad y ni el policía que manejó el caso ni la jueza que dio la vista las identificaron. Así que no podemos poner en manos del sistema la identificación de las banderas rojas de letalidad y hay que buscar entonces personas especialistas que apoyen en el proceso. Hay un elemento adicional que pocas veces se utiliza en los casos de violencia de género que yo creo que hay que comenzar a usar con mayor frecuencia, que son los trabajadores sociales forenses o trabajadoras sociales forenses, que son personas especialistas en estos temas y que pueden servir como perito en el tribunal para aterrizar todo ese montón de información que hay en torno al caso y convertirla en una evidencia que el tribunal pueda digerir para el procesamiento. Sí, a mí lo que me preocupa, ¿verdad? Exacto, que
que ella no esté recibiendo todo ese apoyo. Obviamente hay unas preguntitas que voy a tener que hacerle a ella para ver si ha contado, ¿verdad?, con intercesora y eso, ¿verdad?, que ocurre en estos casos. Voy contigo, Eda. Pues mira, yo voy a ser bien breve. Yo diría que los 11 años que pasó Wanda Vázquez, bueno, fueron menos que eso, Wanda Vázquez en la Procuraduría desmanteló un sistema que estaba funcionando, y ahora mismo, por lo menos las personas que no somos de las instituciones, la gente que es como la mujer que te abordó con este problema, lo que vemos es que no hay un patrón de cómo se atienden los casos de violencia doméstica. Y relatos yo tengo decenas de cosas que debieron haberse hecho de otra manera y que no está ocurriendo. Antes, hace muchos años, una de las críticas era que a veces cuando se llegaba a los cuarteles daban cualquier información para eludir, ¿verdad?, asumir la responsabilidad. Yo te diría que hoy esa es la norma. Así que yo insisto en que aquí hace falta una validación de las cosas cómo están funcionando en esos sistemas, mirándolos desde la perspectiva de las personas de a pie que quieren ir a tocar puertas, ¿verdad?, y salvar sus vidas, y no está funcionando como asumimos que están funcionando, porque es bien complicado. Lo que yo le puedo decir a esta persona es que use su intuición, que haga un plan de seguridad. Ella sabe cuáles son las cosas que su agresor puede predecir y cuáles no. Así que haz lo contrario. Refúgiate, múdate, haz lo que tengas que hacer, pero siempre pensando en preservar la vida tuya y la de tus crías. Porque ese agresor va a llegar el momento en que no va a contar con las herramientas para poder deconstruir como tú te estás reponiendo, ¿verdad? Así que no hagas lo que él pretende que tú hagas o lo que él piensa que tú vas a hacer. Cambia de espacio, cambia de personas que te acompañen, incorpora una ruta que sea, aunque sea más larga, que sea más segura, y piensa siempre en tu seguridad y en la seguridad de tus crías. Gracias, compañera, por siempre estar disponibles y por ofrecer siempre sus consejos que para mí siempre han sido sumamente valiosos. Se me cuidan mucho. La semana que viene, Eda, ya sabes, ponte puesta para el problema. Un abrazo a las 3, se me cuidan mucho. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.